Entre las distintas manifestaciones de Dios, lo hermoso nos deja ver algo de su magnificencia. Y los frailes dominicos, una de las formas que han empleado también de predicar el nombre de Dios es a través del arte. Veíamos a Fra Angelico como él, su oración, su predicación, la plasma en aquella belleza de sus pinturas y a través de ellas nos está dando el mensaje de la buena noticia del Evangelio. Hoy vamos a ver otro aspecto. Vamos a ver a tres frailes. Estaremos viendo a Fray Francisco Coello de Portugal, un fraile natural de Jaén, en España. Estaremos viendo también a Fray Domingo Iturgaiz, él es vasco, y estaremos viendo finalmente a Fray Baudelaire. A pesar del nombre, es argentino. Tiene precisamente resonancias que parecieran llevarnos hacia países nórdicos, y sin embargo no. Su familia se radica en Argentina y es ahí donde él se realiza y donde expresa su arte, después extendido por todo el mundo. Bien, iniciamos con Fray Francisco Coello de Portugal. Lógicamente, para compartir sobre ello, tenemos al profesor Luciano Angeloni de la USMA. Ahí estuvimos juntos compartiendo muchos años y él sigue ayudando a generaciones nuevas de artistas. Él es arquitecto y bueno, ha empujado y sigue empujando a muchos jóvenes a seguir adelante. Luciano, bienvenido. Gracias, Manolo. Vamos a hablar de estos tres frailes, a ver quién aporta más o no tanto quién aporta más, en qué género está aportando cada cual. Sí, iniciemos por, si te parece, por Fray Francisco Coello de Portugal. Entre los frailes le llamábamos Fray Curro. Curro en Andalucía es el apelativo cariñoso de Francisco. Así, entonces, no sabía. Entre los frailes le llamábamos así. ¿Qué nos dices de Francisco Coello de Portugal? Bueno, Francisco Coello de Portugal, te puedo hacer una pequeña biografía al inicio. Como ha dicho, nace en Jaén el 3 de abril de 1926, en la época en que explota el futurismo en Europa, pero a él no lo toca, y falleció en Madrid hace poco, hace menos de un año, a 87 años, el día 16 de agosto de 2013, así que reciente la falta de Fraile Curro. Es uno de los más prestigiosos arquitectos de la arquitectura del movimiento moderno, religioso, y es sacerdote y es español, pues nació en Jaén. Obtuvo su título de arquitecto, estudió primero en la Escuela Superior de Barcelona, arquitectura en Barcelona, pero terminó sus estudios realmente en Madrid y tuvo el título del año 1953. Las razones por las cuales yo me imagino, todavía él no era fraile, así que no puede haberse estado sometido a un régimen de movimiento por razón del orden. Él todavía era un laico y empezó a estudiar, creo que Barcelona es un poco lejos de Jaén, más cerca, bastante lejos. Más cerca es el Madrid de la capital, quién sabe, a lo mejor podía ofrecerle mayores oportunidades. Pero fíjate tú, se gradúa en el año 53 y el año después se mete en la orden de los predicadores. Es decir, como que el tipo ya estaba alineado, sesgado en esa dirección y... Sí, de hecho va gestando su vocación ya en los últimos años de carrera. Pero el asunto importante y serio es esto. ¿Cuál de las dos vocaciones pesaba más en Francisco? Creo que ambas. Al final hemos visto que ambas
han sido fundamentales para él. Pero al final de su vida estaba diciendo que él no sabía si había sido más arquitecto que dominico o más dominico que arquitecto. Y le hubiera gustado ser más dominico y menos arquitecto. Por eso es por lo que te decía que creo que ambas, porque realmente él lo recuerdo, yo lo recuerdo de sus primeros años de fraile, que también eran mis primeros años de fraile. Y lo recuerdo como un hombre entusiasmado por lo que hacía y al mismo tiempo entusiasmado por aquel camino que iniciaba como fraile, ¿no? Y qué bueno que esa expresión suya, de que al final no sabía si había sido más fraile que arquitecto o más arquitecto que fraile, pues están hablando de una complementación grande de ambas cosas, ¿no? Eso lo dice al final de su vida, pero al inicio de su vida realmente él tiene un dilema muy grande, porque es arquitecto, se ha recibido, es ya un profesional y se mete a estudiar para ser predicador. Entonces, pues estamos viendo que su amor para Dios es más grande que su amor para su vocación de arquitecto. Suele ocurrir, te digo, suele ocurrir eso. Y entonces, pues él se resigna a dejar la arquitectura, pero fíjate tú que los caminos de Dios son bien imposibles de entender y de comprender cuando ya ¿cómo se llaman? El noviciado, ya le mandan a hacer algunos muebles para las iglesias, para la celda de los monjes, de los frailes. Los frailes, sí. Y después ya le manda a construir el convento y la escuela cerca de León. La Virgen del Camino. Pero ese era el convento y sí, era un convento y escuela. Y escuela a la vez. Pero todavía allí tenían también lo que llamábamos la escuela apostólica, ¿no? Sí, es decir, el seminario menor, diríamos. Él se cimenta en ese primer trabajo, porque fue el primero de 300 trabajos que él desarrolló toda su vida. O sea, tuvo una gran actividad como arquitecto. Pero verdaderamente el primer trabajo propio de él lo podemos considerar verdaderamente el santuario de la Virgen del Camino en León, donde prácticamente, y que está al lado ¿cómo se llama?, de la escuela y del convento, que fue su primera experiencia constructiva. Realmente allí es donde creo que en ese primer trabajo de jovencito marca toda la línea futura del proceder artístico arquitectónico de Coello. Sí, es y artista bien interesante. Importante. Es interesante la visión que él tiene de que la obra que va a hacer no es solamente algo que tiene que ver arquitectónicamente con su proyecto, sino que el proyecto arquitectónico viene siendo como un conjunto de valores, sí, como un conjunto para el que invita a otros artistas, entre ellos incluso Domingo Iturgaiz, sí, exactamente, que hemos mencionado al principio, ¿no? Sí. Y de hecho al inicio, en el Santuario de la Virgen del Camino, demuestra cómo pensaba unar la arquitectura con su vocación de sacerdote y rodeándose de excelentes artistas, entre los cuales exactamente Domingo Iturgaiz, el pintor Alberto Ralfos con Samara y el escultor José Subirats. Sí, Josep Subirats. Un vistazo rápido, ¿qué otras obras podíamos señalar de él? ¿De Coello? De Francisco Coello, sí. Bueno, él prácticamente trabaja no solamente en España, trabaja en Inglaterra, Venezuela, Puerto Rico, Curazao, Angola, Sudáfrica, Corea y Taiwán.
Taiwán prácticamente, como le sucede a muchos, o lo pasa a algunos arquitectos famosos, no ven su obra terminada. Y en Taiwán está la Catedral de Taipei, que fue su último trabajo, su último diseño. Y todavía no, en el momento que fallece no se había todavía terminado. Es una de las obras arquitectónicas más sumamente interesantes porque estamos en un mundo totalmente diferente del occidente y donde pone nacionalidad. ¿Señalarías algo de peculiar de su estilo? Bueno, Coelho es una persona sumamente interesante porque él viaja por Europa. Después de que él se gradúa, viaja por Europa y sobre todo Alemania. Alemania, él conoce 3 arquitectos importantes, de los cuales posiblemente recibe alguna influencia. Y esos arquitectos son Schwarz, E. Stefan Boll y H. Bauer. Son arquitectos que tienen una línea de arquitectura bastante sencilla, casi, no diría minimalista, pero aunque ya minimalismo empezó con Mies van der Rohe, pero muy austera, donde no se da mucho ámbito a la decoración, en cuanto la persona que está dentro de los lugares sagrados, vea auditorios, vea iglesias, tiene que estar concentrado en la liturgia y no en otros detalles. Y esto de hecho en la obra de Fray Curro es algo que él cuida muy especialmente, ¿no? Que el ambiente favorezca la concentración. Entonces, desde el punto de vista de la expresión. Hay algunos que quieren decir que él fue influenciado de Le Corbusier propio por el brutalismo del concreto visto todo el tiempo, sin muchas ornamentaciones, pero realmente no hay muchos elementos que lo unen. Solamente pudiéramos en algún momento de la iglesia de la Virgen del Camino, las ventanas que dirige y concentra la iluminación. Ahí diríamos en cierto modo Notre también. Dame la Haut, ¿verdad? De Le Corbusier, los Sí. altos. No, y diríamos que en cierto Señora modo allí conecta, también me viene a la mente con Fra Angelico. Fra Angelico, sí. La luz, el manejo de la luz en sus cuadros es vital, ¿no? Y también en las obras de Fray Francisco Coello de Portugal está el manejo de la luz como elemento inspirador, ¿no? Alguien lo comparó con la vocación dominicana por la verdad, la búsqueda de la luz que ilumina la vida y el caminar. Hemos mencionado a Fray Domingo Iturgaiz como colaborador también de Fray Francisco Coello de Portugal en la gran obra de Santa María del Camino. Es más, allí es donde podríamos decir que Domingo Iturgaiz pues inicia su vida artística. Yo diría que hay pininos anteriores porque yo recuerdo estando yo en el seminario menor nuestro de Cardedeu en la provincia de Barcelona, él hizo ya un mosaico de Santo Domingo de Guzmán, que no sé dónde estará en estos momentos, pero lo recuerdo, no podríamos decir que eran de teseras, no sé si se llamará tesera cuando es más grande, ¿no? Pero lo recuerdo como una de sus primeras obras. O siendo en Barcelona, pues decir, como allá hay bastante trabajo de retazo, de cerámica mayólica, pudieran verse... No, fue de... Era de vidrio. Fue de mármol. De mármol. De pedazos de mármol. No sé si era teseras. Se puede tesera más grande. Bien, Domingo Iturgaiz nace en Villava, Pamplona, o sea, en Navarra, y en Villava precisamente hay el seminario menor de los dominicos de la provincia llamada de España o de Castilla. ¿Qué nos dices de él? ¿Cuál es su formación?
Su formación, prácticamente sus estudios académicos son doctor en arqueología cristiana. ¿En dónde se doctora? Doctor en el Instituto Politécnico del Vaticano, prácticamente donde están los estudios más profundos de este tema. Ha sido profesor de arte cristiano en la Facultad de Teología de Burgos y ha alternado la práctica del arte sacro con el mosaico, la vitrina, con la docencia de la arqueología cristiana y de la historia del arte cristiano. Es decir, es un hombre que investiga, estudia, hace, sabe hacer, y en este saber hacer produce su obra tanto de vitrales o vidrieras y de mosaicos, independientemente del tamaño de la tesela con la cual se constituye la obra estética. Su primera obra, aquí lo dice y se ha podido comprobar, fue en el campo del arte, fue la Virgen del Camino, de la iglesia del Virgen del Camino, el León de la iglesia de León en 1958, donde prácticamente se abre ya como artista reconocido en este gran conjunto sagrado. Y termina prácticamente en el 1991 en la Recoleta de Chile. Ahí es donde termina. O sea que realmente es en distintos lugares en donde él va realizando sus obras, ¿no? Y se puede hacer un listado de lugares: Madrid, República de San Salvador, Miami, San Angelo, Texas, Roma, Pamplona, San Sebastián y Calais, Rueda, en el 1990. Bien, pero también durante este año ha expuesto obras en diferentes galerías, tanto en Madrid, en Pamplona, Salamanca, Segovia, San Sebastián, Zamora y Roma. Y en resumen, de su obra mosaica se encuentra en el catálogo de la exposición antológica Mosaico de Surgais. Sí, pero a partir de 1900... es el documento que más se conoce de él. Sí. Digo que a partir de 1995 él cambia su orientación, ya no es tanto a producir cuanto a la investigación se dedica. Eso sí, colabora con diversos estudios de carácter histórico-artístico, tanto en Santo Domingo de Pamplona, y se dedica a estudiar el crismón románico en Navarra y colabora con diferentes revistas, particularmente el Archivo Dominicano. Enfrenta temas de museografía e iconografía de Santo Domingo de Guzmán, tanto del 93 hasta el 99, y es consejero asesor de la revista Ars Sacra de la Comisión Episcopal Española. Hay algo que vale la pena aclarar, pues, para que nuestros televidentes sepan de qué estamos hablando. Cuando hablamos del crismón, estamos hablando del anagrama de Cristo formado con la letra J y la letra Ro, que son las dos iniciales de Christos. Y generalmente viene acompañado con el alfa y la omega. Entonces, sencillamente se suele generalmente presentar como rodeado por un círculo, y a ello se le ha dado el nombre de crismón, ¿verdad? Y él entonces se dedica a estudiarlo en sus distintas épocas dentro de la arqueología española. En cuanto a su estudio de la imagen de Santo Domingo, estudia muy a fondo al Angélico, a Fra Angélico, y bien, en distintas obras él va profundizando, ¿no? Eso sí, la parte que más le interesa y le gusta exactamente, sobre el estudio del Angélico. Algo que tiene algo propio por la expresión pintórica, la matices de los colores, las expresiones de los personajes. Su último quizá proyecto conocido, pues, fue como la Catedral Workshop Project en Varsovia, ¿no? Sí. Pero no solamente eso, y la cosa más importante, y podemos ver aquí el nivel al que llega Iturgaiz, es que coordina
el patrimonio de los bienes culturales de la UNESCO y del Vaticano en la ciudad de Venecia, sobre la creatividad del mosaico moderno del 99, y ha sido incluida así. Bueno, eso después fue cuando fue incluido en el workshop de Varsovia en abril del 2000. Pero eso que yo te menciono son previos al workshop de Varsovia. Pasemos ahora a Fray Guillermo Butler. Ese argentino cordobés. Bueno, yo no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo, a ver. Fray Guillermo Butler nace en Génova, hijo de una mamá, María Batto, genovesa, y de un papá, Guillermo, italiana, el papá Guillermo Butler. Él nace el 14 de diciembre de 1879 en Génova y registrado en Córdoba del 80. Viene registrado en Córdoba el año después. Pero eso no nos toca decirlo a nosotros. Eso no nos toca a nosotros. Pero sí, así como hijo del irlandés Guillermo Butler, de la italiana María Batto, adoptó el nombre de su padre al ingresar en el orden de los predicadores de Santo Domingo de Guzmán en el 1896. Luego de su ordenación estudió pintura con Emilio Carafa en Argentina. ¿En qué aspecto del arte es en el que él se desarrolla? Las obras que he podido analizar de Butler es algo interesante. Son pequeñas pinturas de pocos centímetros, pero con una descripción y con una atmósfera del entorno que es verdaderamente única y espectacular. Algunos quieren incluir el concepto de naif en estas expresiones, pero para mí de naif tienen extremadamente poco. Tiene un gran valor espacial, una grandes regiones, grandes espacios. ¿Por qué quieren incluir el concepto de naif? ¿Es demasiado preciso en los detalles o qué? Posiblemente por el tamaño de las obras, de la pequeña obra que hace, tiene que llegar a un nivel de detalle para ser comprensible ciertos aspectos. Por ejemplo, tiene aquí una pintura de la Serranía de Córdoba, donde domina unos azules que fuma hacia el morado y con un cielo casi transparente, un azul verdoso, de la planicie del área de Córdoba, de Serranía de Córdoba, y hay una cuanta así pequeñita allá abajo, en el primer cuarto de la pintura, está concentrada toda una serie de eventos, como son unos muros, una concentración de árboles, y lo extraño que yo le encuentro aquí es que hay ciprés, por lo menos árboles que parecen cipreses o pino. Entonces una pequeña casa en el centro. ¿Por qué lo encuentras extraño? Porque el ciprés es originario de Persa. Lo trajeron los romanos cuando llegaron hasta Persa y fue el árbol que más les gustó y lo sembraron por toda Europa. Ahora, yo no sé yo dudo que los europeos lo habían traído a Córdoba cuando los migrantes, la migración italiana se fueron para Argentina. No puedo testificar, no puedo comprobar esto, a menos que no sea un cierto tipo de pinos que se parecen bastante, pero la forma que yo conozco... De todos modos, él estuvo mucho tiempo por Europa, Francia, España, Italia... Estuvo en Italia, sí, exactamente. Alemania, y él puede... Y estos son los cipreses que se ven alrededor de Roma en la planicie y en la campiña toscana. Se ve, está toda la campiña toscana que me recuerda bastante cierto aspecto. Esto... O podríamos decir que hay cierta influencia miniaturista. Definitivamente, no me extrañaría que Butler en algún momento se haya metido a ver o entrado a alguna escritoria a ver las miniaturas que se hacían los monjes antiguos, los monjes, sí, los frailes, cuando la única forma de transmitir el conocimiento de ¿cómo se llama?, de monasterio en monasterio era copiar un libro
mandarlo y que tú me das otro libro y lo copias y me lo mandas. Entonces tenemos dos de cada cual. Entonces esa era la forma. Pero no cae en el cromatismo de la miniatura. Okay, el cromatismo obedece también a una época, que ya no es con Baudelaire, y estamos también de acuerdo. Estamos hablando del cromatismo que dio lugar a los vitrales, estamos hablando del inicio de 1200 hasta final de 1500, y la miniatura y la escritoria existen mientras que no se inventa la prensa, ¿verdad? Y después de ahí se decae todo lo que es la miniatura. Ahora, otros miniaturistas crecerán y desarrollarán esta experiencia luego más tarde. Pero realmente es sorprendente cómo este hombre logra una espacialidad tan profunda en tan poco espacio. Y siempre, si yo tuviera que hacer una lectura de esta representación, tengo que partir de las líneas subyacentes, que son las líneas que el artista pone para ordenar el espacio, para ordenar su composición pictórica, y definitivamente siempre concentra la mayor parte de la información en el primer cuarto. ¿Su pintura es más paisajística o más religiosa? Tiene de ambos. Tiene paisaje, tiene galería de convento, tiene ámbitos de ciudades, como por ejemplo Brujas. Hace una refiguración de un canal con puentes, donde el ambiente o digamos la atmósfera es bastante como si tuvieran neblina, ¿no? Pero donde ya los colores pierden su naturaleza y se transforman en grises o cualquier otro color que el artista quiere imaginar, ¿verdad? Y lo único que vibra más son los rojos, pero todos los otros tonos se van hacia un grises con avellana, grises con morado, grises de este tipo. Y también desarrolla interiores de iglesias, donde sí, ahí es donde se llena. No quisiera usar la palabra dramatismo en el sentido malo, dramatismo en el sentido de cómo sale a uno una interioridad que lo hace reflexionar y le hace reconocer su condición, de bueno o de malo. En varios museos, tanto de Europa como de Argentina, hay obras suyas, ¿no? Y muy valoradas, tengo entendido. Definitivamente, todavía hay alguien que tiene un catálogo de la obra de Baudelaire y la pone a la venta. Así que podemos decir que sigue siendo, a pesar de que ya no existe, sigue siendo muy buscada su obra. El tiempo no nos da para más. Es interesante cómo en los tres frailes encontramos, pues, yo diría también, retomando a Fra Angelico, los cuatro frailes, tenemos un modelo que nos lleva a ir descubriendo e ir anunciando la belleza de Dios, que es una buena noticia para descubrir la belleza misma del ser humano. Por tanto, es una predicación, y entre los frailes predicadores es algo normal el anunciar esta integridad de la palabra de Dios. Yo no sé si esto sirve o no, pero en la filosofía escolástica se descubre que el hombre es el continuador de la creación de Dios. Siempre. Y entonces en esta creación él continúa, el hombre o los frailes continúan ¿cómo se llama? Esa misión, ¿no? De continuar la creación. Y continuar la creación no es solamente desde el punto de vista tecnológico de la literatura, pero también de las artes estéticas, que son a veces las que llenan la vista y el corazón y nos acercan a nuestro Padre. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo por hoy.